¿Qué onda, personitas de YouTube? Yo soy Fer Cuesta y bienvenidos a este Top 10, los desastres naturales más costosos relacionados con el cambio climático en 2018. Que lo disfrutes. El tifón Mangkhut, también conocido como Ampong, fue un tifón de categoría 5, el cual tuvo lugar en Asia. Mangkhut fue incrementando de intensidad rápidamente, ya que en esa época las condiciones ambientales fueron muy favorables para el crecimiento de ese monstruo, por el incremento de las temperaturas en la superficie del mar y el amplio caudal en el aire. Para cuando llegó a las Islas Marianas del Norte, el ojo de Mangkhut medía ya 18 kilómetros, que equivale a 164 campos de fútbol. Pero esto no quedó ahí. Para el 11 de septiembre ya había atravesado el mar de Filipinas. Esta vez su ojo era de 39 kilómetros. Para las 3 p.m., el Centro Conjunto de Advertencia de Tifones le dio la categoría 5 al despiadado Mangkhut, durando 4 días más con esa intensidad. Si nunca has tenido la desgracia de vivir uno de estos, imagínate que en una ciudad promedio, las velocidades del aire rondan entre los 6 kilómetros hasta los 16. Ahora comparemos esas velocidades con la máxima velocidad alcanzada de 285 km por hora del tifón Mangkhut, casi 50 veces más potente. Impresionante, ¿no? Lamentablemente, Mangkhut ocasionó el fallecimiento de 95 personas del 7 de septiembre al 17 de septiembre de 2018 y más de 100.000 familias evacuadas en esos días, afectando diferentes áreas como Guam, las Filipinas, Hong Kong e incluso China. Mangkhut causó un daño económico de $1.055 millones americanos, lo que lo posiciona en el número 10 de este top. Una sequía atacó Cape Town en Sudáfrica el 2015 y en el 2018 esto empeoró, disminuyendo los niveles del agua almacenados aún más, haciendo que el gobierno hiciera planes para el día cero, en el cual, a partir de ese día, el suministro municipal de agua sería cerrado, dejando a la ciudad sin agua, convirtiéndola en la primera ciudad importante en quedarse sin agua. Para que esta medida fuera implementada, el nivel de almacenamiento del agua debería de bajar hasta un 13.5%. Pero no se preocupen, las personitas de Cape Town aún tienen agua. Se implementaron varias medidas del ahorro de agua. En febrero del 2018, se limitó el consumo por persona a 50 litros diarios, logrando disminuir el consumo diario de agua a 500 millones de litros por día. Y para junio del 2018, gracias a estas medidas y a las personitas, lograron aumentar en 43% la cantidad de agua almacenada. Estos aumentos han incrementado con el tiempo, pero las restricciones en el agua para la gente de Cape Town seguirán hasta llegar a un 85% de la capacidad de sus presas. Se dice que esta sequía tan larga fue ocasionada por el aumento de la agricultura y la población en la ciudad. Se cree que el cambio climático fue la principal causa de la sequía. La restricción de agua en este año causó la pérdida de 37.000 empleos, dejando a 50.000 personas nuevas en pobreza, ya que la sequía aumentó también el precio de la comida. También hubo consecuencias en la salud de la población y un aumento en el riesgo de tener incendios, como si estuviéramos en épocas para que se quemen más bosques. Al final, las medidas empleadas para comenzar a restaurar este problema ocasionaron pérdidas de aproximadamente $1.200 millones, dejando a la sequía de Cape Town en el puesto número 9. La inundación en Kerala, India, el 16 de agosto del 2018, conocida por haber sido la inundación más fuerte desde el año 1924. Las presas Idukki y Malampusha fueron totalmente abiertas por primera vez en casi 30 años, con el propósito de dejar ir grandes cantidades de agua, disminuyendo los riesgos de la inundación. Pero esto no impidió que gran parte de Kerala quedara llena de agua. Pero te estarás preguntando cómo sucedió esto, o tal vez no. Chance es obvio para todos excepto para mí. Pero, aún así, ahí les van las causas. Las lluvias en Kerala aumentaron un 116% exactamente el 8 de agosto, lo que llenó rápidamente todas las presas, por lo que estas fueron abiertas para disminuir el nivel de ellas. Un señor por ahí llamado J.A.P. Alex o algo así, dijo que el problema no fueron las lluvias de esos días, sino el mal manejo de las presas, ya que de sus 79, ninguna está hecha para prevenir las inundaciones, más bien para maximizar los niveles en los embalses. Alex también dijo, la diferente liberación repentina de agua simultáneamente de diferentes reservorios durante la lluvia extrema solo agravó el daño. Entonces pues, como verán, los intentos por detener la inundación en Kerala fueron contraproducentes, si no es que estúpidos. La inundación causó un sinfín de desastres, dejando a 30 personas muertas, más de 30.000 personas que tuvieron que ser rescatadas y aproximadamente 1 millón de refugiados en cabañitas. Se ha prohibido la visita de turistas en muchas zonas por el peligro inminente de esta inundación. Se aproxima que el gasto económico para las medidas de rescate, refugios y gastos de operación fueron de alrededor de $3.7 billones. En el 2018, la gigantesca isla Australia sufrió un clima en donde alcanzó sus temperaturas récord, dejando gran parte del país con sequías violentas, quemando muchos cultivos australianos y diezmando sus rebaños. Esta sequía ha sido una de las más fuertes en sufrir este país.
La precipitación lleva ya 2 años por debajo del nivel promedio de la zona, causando estos problemas cada vez más seguido. En el 2018 la precipitación anual fue 11% inferior al promedio, haciendo la más baja desde el 2005. De las temperaturas registradas, Nueva Gales del Sur y Victoria tuvieron las más altas, seguidas por el territorio del norte, llegando hasta temperaturas de 45 grados Celsius. Al tener temperaturas tan altas por un tiempo prolongado y agregando a esto las condiciones secas persistentes de los meses anteriores, crearon condiciones perfectas para que se desarrollaran incendios catastróficos. Estos incendios se tuvieron a lo largo de Queensland, siendo aproximadamente 600 kilómetros de longitud. Además, como consecuencia de estas temperaturas y por la escasez, los agricultores tuvieron que comprar sus granos o transportar el heno desde regiones del país más lejanas para poder alimentar a sus animales, lo que incrementó los gastos de ellos, haciéndolos decidir entre alimentar a sus animales o sacrificarlos. Muchos tomaron el segundo camino. Al final, entre los incendios, la falta de agua, el aumento de gastos y el sacrificio de los rebaños, se perdieron más de 5.8 billones de dólares. En el 2018 Argentina sufrió su peor sequía en 50 años, debido a escasas lluvias por debajo del promedio. Estas lluvias, poniéndolo en números para sorprenderse un poco más, de entre 50% hasta un 75% menos de precipitaciones en el país que años pasados. Estas sequías causaron una reducción del 31% en la cosecha de soja y un 20% en la producción de maíz. En países de alto consumo de maíz, esto es una catástrofe. Haciendo una analogía, imaginemos a un país como México, que gran parte de su gastronomía está basada en maíz. Ahora digamos que solo comieran productos derivados del maíz y que la cantidad producida anterior a la sequía alcanzara para toda la población, que no es así. Entonces, si ese año perdieras un 20% de tu producción de maíz, se podría decir que 20% de la población se quedaría sin comer, ¿no? Ahora, regresando a Argentina, esta situación fue aún más grave, ya que el maíz y la soja conforman casi el 40% de las exportaciones de su país. Esto hizo que Argentina perdiera poco más de 6.000 millones de dólares, colocándolo en el número 6 de nuestro ranking. En julio del 2018, una fuerte inundación llegó al pequeño país asiático Japón, siendo como culpable las fuertes lluvias torrenciales que afectaron Shikoku, Chugoku, Kansai y Chubu. Yo solo les diré Pokémons porque no volveré a decir esos nombres. Estas áreas tuvieron acumulaciones de lluvia de 10 días, excediéndose por 400 milímetros, que son 16 pulgadas. Pero lo peor no comenzó sino hasta el 6 de julio. Las acumulaciones aumentaron alcanzando un punto máximo de 1852 milímetros de exceso. Múltiples áreas registraron sus mayores totales de lluvia en una hora y en 3 días. Se tuvieron que dar las máximas alertas, y la Agencia Meteorológica de Japón, conocida como JMA, describió el evento como fuertes lluvias a un nivel que nunca hemos experimentado. En las zonas más afectadas se tuvieron inundaciones de 5 metros de altura, que son 16 pies, para los que no sepan cuántos son 5 metros de altura. El 9 de julio finalmente las lluvias terminaron, pero los problemas no terminaron ahí. Las temperaturas se alzaron y alrededor de 11.000 casas se quedaron sin electricidad, además de que el agua potable quedó contaminada. Tristemente, Japón sufrió una gran pérdida, ya que alrededor de 225 personas murieron en distintos accidentes relacionados con las fuertes lluvias. Aproximadamente 54.000 personas del Departamento de Policía y la Guardia Costera fueron mandados a rescatar a las personas varadas. Al final, esta catástrofe le costó al país 7 billones de dólares. La sequía en Europa condujo a temperaturas récord y a un sinfín de incendios forestales. Se estima que esta sequía fue causada por el calentamiento global, ya que este duplicó la probabilidad de que esta ola de calor se generase. En Dinamarca las probabilidades de tener una ola de calor habían aumentado hasta en 5 veces más. Las temperaturas variaron entre los países, pero en la mayoría de ellos, estas fueron arriba de los 30 grados Celsius. En Alemania se alcanzaron temperaturas de hasta 40 grados Celsius. La Asociación Alemana de Agricultores pidió al gobierno más de 1.000 millones de euros en ayuda financiera para poder ayudar a los agricultores. Además, sus centrales nucleares redujeron su producción por el calentamiento extra que le ocasionaban a los ríos cercanos. Por otra parte, en Hungría se logró llegar a cifras récord en los niveles de agua en el río Danubio, siendo los más bajos jamás antes vistos. Al final, con todos los esfuerzos de Europa por mejorar la situación, se gastaron 7.5 billones de dólares en total, acercando a esta catástrofe a ser uno de los desastres naturales más caros del 2018. Hemos llegado al top 3 de este ranking, comenzando con los devastadores incendios forestales en el estado de California, Estados Unidos. A mediados de julio de 2018, una serie de incendios forestales comenzaron al norte del estado de California, acumulando un total de 7.579 incendios y quemando 6.749.057 kilómetros cuadrados. Son considerados los más destructivos jamás antes registrados. La combinación del aumento de combustible natural y las condiciones atmosféricas agravadas por el calentamiento global resultó en esta serie tan
tan devastadora de incendios. Otra gran causa fue el aumento de árboles muertos que se utilizan como combustible, siendo un número mayor a los 130 millones de árboles. Muchos especialistas están de acuerdo con que el calentamiento global fue el factor principal en estos incendios y que las condiciones empeorarán con el tiempo. Por eso hay que hacerle caso a Leo DiCaprio y a la canción Earth. Hay que salvar este planetita azul y verde. Pero lo peor aún no llegaba. En noviembre 8 del 2018 se tuvo el más mortífero y destructivo incendio en la historia del estado de California. Un solo incendio, conocido como Camp Fire, destruyó un total de 18,000 edificios y tomó la vida de 86 civiles. Los gastos que tan solo el Camp Fire ocasionó rondan los 10 billones de dólares. Imagínate si sumáramos los gastos de todos los demás incendios. Sería una locura, ¿no crees? Florence fue el primer huracán de la temporada de huracanes en el Atlántico del 2018. Se originó a partir de una fuerte onda tropical en el oeste de África el 30 de agosto. Avanzando en trayectoria estable de oeste a noroeste, fue adquiriendo fuerza de tormenta tropical el 1 de septiembre. El 5 de septiembre, su intensidad aumentó rápidamente, algo que no se esperaba, lo que convirtió a esta tormenta tropical en el monstruo llamado Florence, siendo un huracán categoría 4, alcanzando velocidades máximas de 140 millas por hora o 220 kilómetros por hora. Al parecer, Florence no había comido bien en los últimos días, ya que al llegar a los Estados Unidos ya se había debilitado. Aún así, Florence fue devastador, ocasionando 23 fallecimientos y daños valorados en 22,000 millones de dólares. Gracias a Dios, Florence no había comido bien ese día. Y bienvenido al número 1 del top. El huracán Michael es conocido por ser el tercer huracán del Atlántico más intenso en tocar tierra en los Estados Unidos. Originado en una amplia área de baja presión formada en el Mar Caribe el 2 de octubre, al llegar al Golfo de México, el huracán se fortaleció convirtiéndose ya en un huracán mayor el 9 de octubre. Al tocar tierra cerca de Mexico Beach, en Florida, el 10 de octubre, Michael ya había alcanzado vientos de 260 km por hora. El huracán tomó la vida de 72 personas, 57 en los Estados Unidos y 15 en América Central, además de causar un daño de 25,1 mil millones de dólares, teniendo daños en múltiples aviones militares, el reemplazo en la base de la Fuerza Aérea de Tyndall y múltiples reclamaciones de seguros. También ocasionó pérdidas en la agricultura, superando los 3,87 mil millones de dólares. Y eso fue el top 10 de los desastres naturales más costosos relacionados con el cambio climático en el 2018. Este es mi primer video y espero y te haya gustado. No olvides, si te gustó, darle like y suscríbete para seguirme en este nuevo camino.